Pues hola de nuevo, aquí estamos en una sesión más de, una más, la segunda, de mitos, tumbas y sabios. Bienvenidos, bienvenidas a la mazmorra de Pacheco, por si algún día colgamos el vídeo allí. Bien, pues como digo, estamos en esta segunda sesión de esta partida, esta aventura de la llamada de Tulu, séptima edición que estamos utilizando. Volvemos, por lo tanto, a Egipto, al Cairo, año 1920, y volvemos a encontrarnos con nuestros personajes de esta historia, empezando por el muy conocido, un auténtico héroe en su momento de guerra, Lawrence de Arabia, Thomas Edward Lawrence, interpretado por nuestro amigo Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver qué se cuece en este año en Egipto, ¿no? Veo que estás ya por el fondo en la explanada de Gizeh, tío. Muy apropiado, He tar- sí, señor. Salí corriendo, me he adelantado un poco ante mis compañeros. ¿Qué tal el tiempo por allí? ¿Fresquete? Mismo infierno Sí, que ayer, pero vamos, al menos que la semana pasada, sí. bien. Bien, pues tenemos también con nosotros a una escritora, ahora joven, está empezando en estas cosillas de publicar novelas y tal, pero la chica promete. ¿Qué tal Agatha Christie? ¿Qué tal Rafi? Hola Manu, ¿qué tal? Pues nada, aquí andamos otro día más, deseando de a ver cómo continúa. Pues Está la cosa interesante, está interesante. vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo. No sé si acabará bien o mal. Sois cuatro personajes históricos, se supone que deberíais sobrevivir a esto, pero no me va a temblar el pulso si llega la hora de la verdad. Esto que lo sepáis, esto es así. Ya inventaremos Y alguna tú, razón por la que Agatha Christie u otra Agatha Christie escribió las siguientes novelas. y tú sabes que yo tengo facilidad para la pifia, así que es muy S- probable. Sí, O para las sí. pifias de tus compañeros, ¿eh? Sí. Bueno, piensa, mira desde el lado positivo. Estadísticamente ahora te tocan las buenas tiradas. O sea, no hay mal que 100 años dure. No puede ser que siempre saques malas tiradas. A ver, cómo se da. Tienes una Ya veremos. reserva de críticos ahí esperando en algún lugar en el futuro, tío. A ver cómo va, a ver cómo va. Bien, también tenemos con nosotros al auténtico, al genuino Howard Carter, egiptólogo, arqueólogo. Le faltan un par de añitos para convertirse en una leyenda de la arqueología. Todavía no ha descubierto la tumba de Tutankamón, pero ya está haciendo cositas por ahí en el norte de África. Howard Carter, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Aquí preparándome, esquivando serpientes. Bien. Hay muchas, ¿eh? En Egipto hay muchas. Y al lado tenemos a una chica no menos conocida en la época, quizá no tanto para el gran público, pero desde luego en New York, una auténtica figura. Se mueve entre los círculos más prestigiosos, intelectuales y artísticos de la Gran Manzana y ha llegado desde allí, menudo viaje, hasta Egipto para hacer un extenso reportaje sobre las maravillas del antiguo Egipto. ¿Qué tal, Dorothy Parker, Dot Parker? ¿Qué tal, Pater Carras? No se te oye. Creo que nos hablas desde otra dimensión por ese fondo blanco y no nos llega tu... Hablando por la Ouija. No No, se te escucha, no se te Father. oye. Bien, me temo que Todd Parker hoy pintará muy poco en la partida. Continuemos con... A ver si puedes arreglarlo de alguna Con manera. lo que tiene que aportar, tío. Sí, Sesión de espiritismo en directo. vale. Voy a ir haciendo el resumen de la sesión anterior mientras intenta arreglarlo desesperadamente. Dorothy, sigue el camino de baldosas amarillas. Dorothy, si estás ahí, haz una señal. Haz una señal. Dorothy, ¿estás ahí? No, no se te oye, no se te oye. ¿Te imaginas que fuera un vacile que lo viéramos y no? Ahora, algo se oye Ahora, ahora. Uy. No, no. Uy. No. Ahora, Sí, Pero ahora se me tiene que oír. ahora se ahora, te ahora, oye. ahora, Ahora ahora, sí. ahora, ahora, ahora. Pero lo que pasa es Venga, que se te oye muy bajito. No. no, tengo vuelto a perder. Sí. Bien, pues lo dicho, Dorothy va a pintar poco en la sesión de hoy, que lo sepáis, no es decisión mía. Escríbenos cuando llegues. Bien, mientras intentas arreglar eso, voy a hacer un resumen de la primera sesión que hemos jugado. Esencialmente, los cuatro personajes habéis sido invitados por un afamado arqueólogo especialista en el antiguo Egipto llamado Samuel Brown, un eh, profesor además directamente de Lawrence de Arabia, que en su juventud estudió en Oxford arqueología, amigo de la familia de Agatha Christie,
colega de Howard Carter, efectivamente, con el que se ha cruzado en alguna ocasión, y desconocido hasta hace poco para Dorothy Parker, pero ha respondido a su petición de incorporarse o visitar el yacimiento en aras de hacer ese extenso reportaje para Vogue de un tema que tanto atrae a los occidentales en este año. Desgraciadamente, la visita al yacimiento se trunca al poco de llegar cuando uno de los obreros, un chico muy joven, Ahmed, es mordido por una víbora con un veneno tóxico nervioso tan fuerte que nadie es capaz de salvarle la vida. Aquello desata una reacción airada entre los obreros, la treintena de obreros del yacimiento, de la excavación, que refieren a una maldición. De hecho, esta expedición es no la primera, sino la segunda que trabaja en este yacimiento. La primera fue dirigida por el arqueólogo Andrew Parker, que murió hace un par de años por culpa de unas fiebres y al parecer, por lo que ahora saben los personajes, no fue el único muerto en aquella primer intento de excavar esta necrópolis al sur del Cairo. El profesor Brown ha pedido ayuda a los 4 personajes para intentar esclarecer qué pasó realmente hace un par de años e intentar aportar luz de manera que se pueda de una vez por todas difuminar ese aura de maldición extraña e irracional que hay en torno a este lugar. Y justo ahí nos quedamos. Dorothy, ¿te oímos? Hola, Te oímos. creo que esto funciona. Perfecto. Perfecto, Ah. bien. Bien, pues dicho esto, nos habíamos quedado en la noche del 14 de julio de 1920 en ese campamento alrededor del yacimiento, como digo, a unas 50 millas al sur del Cairo. Vamos a poner algo de sonido a esto. Y quiero preguntaros, antes de nada, nos habíamos quedado justo en esa pequeña reunión entre vosotros 4, en la jaima de Samuel Brown, junto a Marcus Miller, su hombre de confianza, exmilitar, el que de alguna manera lidia con los obreros egipcios y de otras nacionalidades que están trabajando, y también lidia con la administración egipcia, y también con Rashid. Rashid es un funcionario egipcio que se ocupa de la supervisión de esta excavación, de la expedición, pues porque en Egipto están obviamente muy interesados en cualquier descubrimiento de su historia, de su patrimonio, y por supuesto en la conservación de ese patrimonio, que no desaparezca en manos de europeos y acabe en cualquier sitio de forma ilegal. Así que están esos 3 personajes junto con nuestros 4 protagonistas reunidos en la jaima, después de que aceptaran que sí, que viajarían al Cairo al día siguiente para intentar averiguar todo acerca de lo ocurrido hace un par de años. ¿Qué hacéis? Yo le pregunto al doctor Brown, doctor Brown, ¿tiene la documentación de la expedición? Me encantaría poder hacer un listado de trabajadores con sus direcciones, por si nos pueden dar algún tipo de pista. Por supuesto, querida. Marcus puede facilitarte los papeles, es el que se ocupa de esos asuntos prosaicos. Con los permisos, el listado de trabajadores dados de alta, la administración egipcia es muy estricta con todo eso por razones de sobra conocidas, así que sí, tiene toda esa información. Marcus, si no te importa, y Marcus se va hacia el fondo de la jaima, hay un par de cajones de madera cerrados con llave, y de uno de ellos saca varios papeles, y se sienta en un taburete al lado tuya. ¿Qué quieres saber? ¿Qué necesitas, Ágata? Te pregunta Marcus. Pues me interesaría tener el listado de los trabajadores Aquí está. de la expedición. Te enseña 3 páginas con una serie de nombres, esto todo escrito en inglés, obviamente, con una serie de nombres, referencias, la edad, etcétera, la procedencia de cada trabajador. Pues tomo nota de los trabajadores y las direcciones, por si nos puede dar Perfecto. algún tipo de información adicional sobre a qué es lo que temen, ¿entiendes, no? Sí, sí. Bien, pues tienes una copia en tus propios papeles del listado de la treintena de trabajadores de obreros que se apuntaron a esta expedición.
Y Marcus, ¿sabría decirme si existe un listado similar de la expedición anterior? Lo normal es que sí, pero obviamente eso no está aquí en nuestro poder. Seguramente hay una copia en manos de la Administración Pública Egipcia. Hay un departamento de patrimonio histórico, que es el que se ocupa de cursar los permisos y controlar los trabajos de excavación arqueológicos. Tienen su sede principal en el Cairo y te da la dirección. Vale, Sé perfectamente dónde es. Probablemente sabes tengamos algo dónde es. por ahí. pues estaría bien y que nos dieran el listado y cotejarlo con el de este año por si hay alguno que ha repetido y nos puede contar, ver qué coño vio o pasó. Bien. Interviene en este momento Rashid y dice: sin duda, la condición de militar oficial británico de Lawrence abrirá muchas puertas, pero sin embargo es posible que encuentre algunas reticencias en ese departamento de patrimonio histórico. Si me decís a qué hora estaréis mañana allí, me presentaré. De hecho, debo dar parte de lo ocurrido hace tan solo un rato aquí, así que eso facilitará vuestras gestiones, creo. Pues si os interesa, empezamos por ahí la investigación, puedes venir con nosotros En directamente. cuanto al tiempo que tardemos de llegar de la excavación al sitio, no Me sé parece cuántas horas bien. tardaremos. Supongo que cogeréis uno de esos todoterrenos alemanes que tienen aquí, así que si os parece, iré con vosotros mañana por la mañana y nuestra primera parada será esa oficina de patrimonio histórico. Perfecto. Me parece perfecto, muchas gracias. Bien, ¿qué más hacéis? Yo voy a descansar, que mañana Yo de tengo que momento retirarme, sí, también. Yo tengo que bregar mañana con la moto en el desierto por la primera hora. Quiero descansar un poco por primero. Bien. ¿Nos vamos al día siguiente o alguien quiere hacer algo más? Hombre, comerme unos dátiles antes de acostarme. Te está Eso empezando a siempre viene poner bien. cara de egipcia, que lo sepas. Bien. Yo me acerco a Agatha y le comento. Seguramente alguno de estos obreros de aquí implicados pueda estar relacionado de alguna forma con las WAF. No sé, de algún modo yo estoy convencido de que quieren dinamitar esta expedición. Estaría bien también buscar en algún tipo de control policial o de archivos, a ver si tienen algún tipo de historial sobre que nos pueda llamar la atención sobre alguno de estos trabajadores. ¿Con quién estamos hablando? Perdona. A Agatha. ¿A quién? A Agatha. Pero Mientras que me aquí, como los dátiles. ahora mismo aquí en esta expedición habíamos dos oficiales militares. No creo que se atrevieran a entrar para eliminar solo a una persona. Sería un poco extraño, ¿no? Nos hubiesen atacado directamente a nosotros, no a alguien que solo simplemente se dedica a escapar un poco, ¿sabes? Pero desde dentro, de forma sutil, dejando caer serpientes altamente venenosas, inventándose... El desierto está lleno de serpientes, no creo que hayan atacado a un trabajador, hubiesen atacado directamente al profesor Brown. O a alguno de los oficiales de la excavación, no a un pobre trabajador que no creo que tuviese demasiado que hacer. Que por cierto, te vi hablando con uno la noche esta tarde, que te dijo algo. Por eso lo digo, se pusieron muy nerviosos, parecían realmente aterrados en nuestra presencia aquí. De nuestra presencia. Creo que no era por nuestra presencia precisamente. La superstición es bastante fuerte entre esta gente. Es todo demasiado sospechoso, tendremos que cotejar las posibilidades al respecto, pero me niego a creer que sea algo de origen paranormal. Un ataque de una serpiente. Estamos en mitad del desierto, paranormal. Es lo más natural que puede existir. Yo miro a Laure y le digo, podría... ¿Cómo lo diría? ¿Podría validar los nombres que obtengamos en la base de datos policial? A ver si tienen antecedentes. Seguramente, si alguien pertenece a la UAF, probablemente podamos tener un listado de sospechosos, pero si ese agente de la UAF estuviese aquí, hubiese usado otro nombre distinto. No hubiese usado el suyo que tiene registrado. No me sé. Vale, un pequeño apunte que sin duda Lawrence tendría muy claro. Por un lado está la policía local de El Cairo,
¿de acuerdo? Y por otro lado está la presencia del ejército británico en el Cairo. Teóricamente, la seguridad a nivel local corresponde a los egipcios. En la práctica, cuando las cosas se ponen feas, es el ejército británico el que interviene. Y el asunto de la UAF, etcétera, los disturbios independentistas, básicamente quien ha hecho frente a eso son los británicos. Y hay un cuartel general británico que está en esa fortaleza de Saladino, que es donde también hay unos archivos, que es donde habrá información sobre aquellos disturbios, seguramente mucho más extensa y detallada de lo que pueda haber en cualquier comisaría de policía egipcia en Cairo. Sí, pero que cualquier sospechoso de que pertenecía a un grupo terrorista, si hubiese actuado, no hubiese puesto su propio nombre en la lista de la Claro, expedición. eso ya lo dejo a vuestra determinación, ¿no? A vuestra deducción. Yo simplemente quería aclarar que hay una especie de bicefalia, porque, como digo, teóricamente los egipcios deberían ocuparse de la seguridad a nivel nacional, no internacional, pero incluso a nivel nacional los británicos tienen una presencia importante. Pero mañana por la mañana vamos al Cairo, vamos primero al archivo oficial para ver los trabajadores de la última expedición y luego, si quieres, cotejamos con el archivo de sospechoso de terrorismo y todo ese rollo. Vamos a tener mucho tiempo revisando, mirando nombres, comprando nombres uno a uno, pero vamos. Y lo que también intentaría llevar la investigación un poco en secreto, de que no... No te preocupes por la confidencialidad, que yo puedo entrar sin problema. Soy un oficial del ejército. No soy pero que si hay terroristas involucrados, sin hacer demasiado ruido y sin confiar demasiado. ¿Qué piensa Dorothy antes de que se quede dormida? No, sí, yo todo esto yo estoy de acuerdo. Sí, de hecho, en la sesión pasada lo comenté, que quería ir a visitar estos registros y todo eso. Yo oigo muy poquito a Dorothy. Mira, voy a probar aquí. Ya no se escucha nada. ¿Qué tal me escucháis así ahora? Oye, tío, te has quitado los cascos, te ha salido la voz. O sea, yo creo que te apretaba la cabeza de alguna manera. No, que estoy con el micro y el audio del ordenador. Vale, se ve que el micro de los cascos no tira mucho. Casi me rompe el oído, vamos. Sí. Te he tenido que bajar a... Ha sido abrir la espita, ¿sabes? El volumen. Qué claridad, parece que ha nacido, tío. Sí. Bienvenida al mundo, Dorothy. Bueno, pues si no hay nada más, yo me echo a dormir. A intentar descansar todo lo que pueda, porque nos va a esperar un día largo. Y caluroso. Bien. Vamos entonces. Se está colando el sonido. Lo que sí se está dando el sonido. Claro. Se te está colando la música del Roll20, Carra. Entonces, nada, la quito y ya está. Sí, me entero. Bájala mucho, quítala y ya está. Y así, si no se produce una especie de feedback ahí extraño. Yo creo que vale, ya. El calor. Ahora perfecto, Carra. Sí, vale. Sí. Es el calor de Egipto en julio, tío. Esto se carga cualquier tecnología, es así. Bien, pues vayámonos al día siguiente, 15 de julio. 15 de julio, al amanecer a primera hora, con de las pocas horas todavía en que el calor os da una pequeña tregua, arrancáis uno de esos dos todoterreno alemanes. Son vehículos no demasiado grandes, quizá para entre 6 y 8 plazas, pero sólidos, robustos, capaces de recorrer casi cualquier terreno. Montáis vosotros 4 y Rashid también, que va con vosotros, ¿no? Vosotros 3 y Rashid, yo voy en la moto. Cierto, vas en la moto. ¿Alguien sabe conducir? Si no, conduzco yo, ¿eh? Yo no sé conducir. Yo camión, desde luego que no. No es un camión, es un vehículo de tamaño mediano, no grande. O sea, es decir, no es un todoterreno. Más bien parece un jeep, más que un camión, bien, ¿no? Sí. Bueno. Si lo queréis buscar luego, Den Wohnwagen es de los primeros todoterrenos, es alemán, no es un camión, es más pequeño. Pues conduzco yo. Sí, señor. Pues ante el asombro seguramente de los obreros que están montando en el camión que os trajo hasta aquí, conducido por Mustafa, y en el camión en que va a transportarse el cadáver de Ahmed. Pero ese camión suben también, lo veis, mientras tomáis algo rápido en refrigerio y arrancáis el todoterreno. En ese camión están subiendo bastantes de los obreros
que trabajan en el yacimiento. Pero vosotros salís antes, lo vuestro es mucho más rápido. Así que pronto estáis siguiendo la ruta hacia el este que os conduce al Valle del Nilo para luego hacia el norte llegar hacia la ciudad del Cairo. En unas 4 horas aproximadamente, es decir, a mediodía, divisáis finalmente la ciudad del Cairo. Y Rashid os guía, os indica ya callejeando entre la ciudad, para que alcancéis vuestro primer destino, salvo que hayáis cambiado de idea, que es el Departamento de Patrimonio Histórico, situado en el centro del Cairo. Sí. Bien, llegáis de ese modo a un enorme edificio, un edificio que tiene tintes coloniales en su arquitectura y que, según nos explicó Rashid, se ocupa, entre otras cosas, de expedir los permisos de excavación de los yacimientos arqueológicos, de llevar el registro de la actividad y también del control sobre las antigüedades que se hallan. Enseguida, entrando después de Rashid, porque él de hecho trabaja aquí, es conocido, y enseguida veis que cuando sube la escalinata y entra por la puerta, pues hay familiaridad en el trato con algunos otros funcionarios, parecen todos egipcios y hablan en árabe, por supuesto, pero este edificio es un hervidero de funcionarios. Y Rashid se gira cuando habéis entrado al recibidor de la primera planta y os indica: amigos, los archivos normalmente no son accesibles para cualquiera, salvo autorización expresa, pero dejad eso de mi mano. Dadme un momento, esperad aquí. Hay unos asientos en los que esperar, en una sala de espera. Y veis que Rashid desaparece. ¿Qué hacéis? Oye, ¿vosotros confiáis plenamente en Rashid? De momento no nos ha dado ningún motivo para desconfiar. Si pasa algo, tranquilo, que ya empezaremos a ponerlo si quiere en cuarentena, pero... No, o sea, porque él nos dice que él no pertenece al WAF este. Sí, todos los egipcios son sospechosos de pertenecer al WAF. Sí, es cierto que tiene un trato bastante frío con nosotros. Muy distante. No, pues si lo he tenido contigo, con nosotros ni te cuento. Yo lo he conocido y no ha aparecido nunca un trato frío. ¿Cuál es el trato que tenga una persona que protege su país y su patrimonio con gente que suele saquearla, al fin y al cabo? Quizás sea ese fervor el que le pueda situar políticamente más cerca a estos grupos independentistas. De todos modos, creo que pues cualquier persona puede ser sospechosa si lo tratamos así, pero de momento... ¿Qué creo hacemos? que... ¿Le cogemos la lista y le damos esquinazo? No, deja de que pase la lista, vamos a tratar con él, no le comentemos lo que descubramos y ya está. No os preocupéis. Vale. Bien, unos minutos Deja después, que facilite lo que pueda. quizá unos 15 minutos después, Rashid reaparece y os comenta que no problema, amigos. He hablado con mi superior y dice que podéis acceder a los registros de la expedición de Andrew Parker si queréis, siempre y cuando estéis bajo mi supervisión, así que acompañadme si sois tan amables. Bien, os conduce por un pequeño dédalo de pasillos, galerías, salas llenas de archivos, de registros, de documentos, y finalmente en una de esas salas entra y revisa con vosotros. Veis que prácticamente toda la documentación está en árabe. ¿Leéis árabe? Sí, claro. Un poco. Un 50%. 50% no está mal. Lo mismo que hablo de casi. Vale, Dot Parker y Agatha entiendo que no, ¿no? No, yo no. Vale, lo digo porque sepáis que para vosotros cualquier papel, documento que aparezca aquí es un galimatías, no sois incapaces de interpretarlo. Obviamente Rashid sí, y Lawrence y Howard quizá con un poco más de esfuerzo también pueden concluir, ¿no? A partir de los textos, documentos, archivos que extraigáis. Bien, tengo un 70%, mientras que no sea un texto jurídico, no creo que tenga problema. No vamos a hacer una tirada de buscar documentación o buscar libros porque estáis con Rashid y él se mueve aquí como pez en el agua. Así que al cabo de un ratito llega finalmente un archivador y una gruesa carpeta que contiene toda la documentación relativa a la expedición de Andrew Parker. Así que él extiende sobre una pequeña mesa de madera la documentación de esa carpeta. Él mismo lee en voz alta para los que no entendéis, pero bueno, tanto Lawrence como Howard podéis corroborar lo que está leyendo en voz alta, traduciéndolo simultáneamente en inglés. De ese modo,
encontráis que, por un lado, consta la solicitud de un permiso para la excavación del yacimiento. La ubicación de ese yacimiento coincide con el que ya conocéis. Esa solicitud fue cursada por el profesor Andrew Parker y avalada por la Universidad de Oxford hace 4 años, en junio de 1916. Y un par de semanas después consta la aprobación de esa solicitud durante un periodo de 1 año. En registros posteriores se menciona que la expedición del señor Parker incluye a una veintena de obreros contratados en el Cairo y figuran efectivamente sus nombres, un listado de cada uno de esos individuos. ¿Algunos veteranos? O sea, de los que tenemos en la lista nueva, ¿es veterano? Vale, entiendo que mientras pedís a Rashid que enumere los nombres, ¿no? que pronuncie esos nombres, Ágata, estás cotejando, ¿no? Con tu lista. No, Claro, cotejo con mi lista. ninguno de los nombres coincide. Hay una veintena de nombres, cerca de 30 en el caso de la expedición de Samuel Brown, y no hay ninguna coincidencia. Bien, entre 1917, o mejor dicho, en 1917 y 1918 se renueva oficialmente el permiso de Parker para continuar con los trabajos de excavación en ese yacimiento. En algunos registros posteriores se corrobora que, conforme avanzan los trabajos arqueológicos, no hay duda de que se trata de una necrópolis correspondiente a la tercera dinastía. También se han extraído y se han datado diversos objetos, restos funerarios y ajuares de relativo valor que corroboran efectivamente esta datación. En abril de 1918, dime. Un segundo, esos objetos que se han sacado, ¿hay algún tipo de fotografía, alguna referencia? Sí, hay algunos documentos fotográficos, efectivamente, y lo que ves son algunos colgantes, ajuares, abalorios, huesos, nada que se parezca a una momia de un faraón, desde luego, todo parece bastante más modesto. Y de hecho se parece un poco a algunos de los hallazgos que vosotros mismos visteis ayer en el yacimiento. En abril de 1918 se recoge una eventualidad, el derrumbamiento accidental de una parte del yacimiento que cuesta la vida de a media docena de obreros. También aparecen los nombres que mueren por esta causa. Y unos meses después, en agosto de 1918, consta que se cancela el permiso al fallecer por enfermedad el doctor Andrew Parker. Y ahí termina la carpeta con los registros relativos a esa expedición. Los últimos objetos, los últimos registros de objetos y eso que se han cogido, tendrán una referencia, supongo que se podrán visitar incluso en el museo o lo que sea. Sí, bueno, no en el museo. Esos objetos que no tienen un valor excepcional, digamos, están aquí. Hay unos sótanos amplios en el edificio que engloba el Departamento de Patrimonio Histórico con grandes cajones, archivadores, etcétera, donde se acumulan materiales que no están expuestos en los museos. Vale. ¿Cree, señor Carter, que al igual podríamos echar un vistazo a su último objeto? Por si la sospecha de que eso trae la enfermedad, esas cosas, igual ha provocado esos tipos, algún tipo de bacteria o algo que pueda tener. Pese a estar versado en todos estos temas arqueológicos, nunca había visto algo así antes, pero desde luego que será digno de estudio médico. Pero un derrumbamiento no es raro tampoco. Mala praxis a la hora de afianzar la estructura. Sí, alguna vez había pasado antes, pero media docena de muertos, demasiada mala suerte. Sí, mala suerte sí, pero no es raro tampoco. Intento ver si en las fotos de esos ajuares y joyas y demás hay algo que me pueda llamar la atención o algo inusual. Lo cierto, Howard, es que no hay nada demasiado llamativo ni nada que no te hayas encontrado tú mismo en otras excavaciones. A mí me gustaría de todas maneras, si es posible, poder ver esos objetos. Rashid te dice, tendré que hablar con mi superior de nuevo, ¿no? Es usual que unos forasteros accedan a nuestro depósito de antigüedades. Quizá podamos conseguirlo. Seguidme. Y Rajiv, supongo que a Parker lo trataría algún médico, ¿no? De aquí del Cairo.
Supongo que sí, pero ese tipo de detalles no corresponden al Departamento de Patrimonio Histórico. No hay mucha información, muchos detalles aquí a ese respecto. ¿Y cómo Estaría podríamos? bien hablar con alguien que viera lo que le sucedió. Bien, si averiguo en qué lugar fue tratado, si es que lo fue, la verdad es que desconozco incluso si murió allí mismo, a 50 millas al sur, no lo sé. De todos modos, tengo entendido que cualquier ciudadano europeo que pase por el Cairo tiene que registrarse en Alejandría, tiene que registrarse incluso cuando visita y cuando entra. Habrá un registro de función y seguramente tendrá un archivo histórico de médico de lo último que pasó. de ese hombre. Supongo que sí. Intentaré averiguar dónde está esa documentación y si encuentro algo, me comunicaré con vosotros. Supongo que, bueno, mientras estéis aquí en el Cairo, ¿dónde vais a alojaros? En el mismo hotel que estábamos, ¿no? Sefar. Entonces será fácil. En Con el preguntar Sefar. en recepción será suficiente. Bien, amigos. Muchas gracias. No podéis quedaros a solas aquí. Tenéis que acompañarme de nuevo al recibidor. Hablaré con mi superior y quizá podáis visitar nuestro depósito de antigüedades. Podríamos buscar también a alguno de los antiguos trabajadores de la expedición y hablar con él. A lo mejor tiene algo que contarnos al respecto. No, yo tengo el listado de los nombres. De los nuevos sí, pero de los viejos sí también. No, claro, lo habrá los viejos me apuntado. los ha dicho también. ¿Puedes hacer una copia del listado de trabajadores de ese archivo? Si os dais prisa, sí. Vamos. Vale, pues hago la copia. La copia traduciendo en caracteres latinos los nombres que te va diciendo Lawrence, por ejemplo. Vale, pues tienes una copia de esa veintena aproximada de obreros que formaron parte de esa expedición, de los cuales media docena, como ya sabéis, murió. Y hago un papelito y me la meto aquí en el escote, ¿sabes? Escondida. Vale, pues después de un ratito esperando en el recibidor, cuando empezáis a notar que vuestro estómago reclama algo de alimento, porque desde que os levantasteis han pasado 4 horas de viaje, más quizá lleváis 1 hora aquí. Regresa Rashid. Bien, amigos, mi superior dice que si de nuevo yo estoy con vosotros, no hay problema en que reviséis los hallazgos arqueológicos de la anterior expedición. Seguidme. En esta Gracias, sí. ocasión bajáis varios tramos de escalera hasta una zona por debajo del nivel del suelo. Y a través de algunos pasillos, corredores y galerías en los que hay un montón de archivadores, de estantes con todo tipo de objetos pertenecientes, muchos de ellos al antiguo Egipto. Finalmente llegáis, me estoy imaginando un poco la escena cuando Indiana Jones llega a buscar Al archivo Sí, sí. oculto ese. o donde meten el arca perdida después de... Imaginaos algo así. Es una enorme superficie diáfana pero llena de estantes con cajones de madera, etcétera. Finalmente llega a un apartado, está clasificado obviamente, en donde están los no demasiados restos, al parecer que el profesor Andrew Parker llegó a recuperar de esa necrópolis. Y finalmente en 3 cajones podéis revisar sin problemas, con cuidado obviamente, en ¿Guantes? las antigüedades Y extraídas. hay guantes. Sí, Yo me de tiro el hecho primero, ¿eh? trae, el No. propio Arsi trae unos guantes para que podáis examinar pues, los distintos objetos. Collares, escarabajos, pequeños adornos de orfebrería. En algunos casos también algunos restos óseos bien conservados. En realidad nada, como digo, Howard, que eres seguramente el que más habituado está a este tipo de materiales, nada que te parezca excepcional ni especial. Utensilios de uso cotidiano, de los típicos que acompañaban al muerto, porque los egipcios, como todo el mundo sabe, creían que en una especie de reencarnación, y también creían que de algún modo en el otro mundo uno de alguna manera, si se preservaba sobre todo su cuerpo, podría de alguna manera seguir siendo quien era, y de ahí que necesitase ciertos objetos de uso cotidiano. Pero nada que Yo te parezca busco extraño. cualquier tipo de jeroglífico que tenga, cualquier inscripción extraña que tengan esos objetos y a ver si encuentro algo que hable de maldiciones, cualquier tontería esa. De acuerdo. En algunos casos, efectivamente, hay algunos restos pues tallados en piedra con algunos jeroglíficos, pero lo que encuentras es el típico contenido funerario de plegaria a los dioses para ser bien juzgado en el otro mundo.
Nada acerca de maldiciones. ¿Y hacen alguna mención al dios Upaz? Sí, en algún caso se menciona, pero no es nada extraño tampoco. Ese Upuat, efectivamente, como digo, es una especie de deidad con forma de chacal tradicional del antiguo Egipto que guía las almas hacia el otro mundo, así que no hay nada de raro en que aparezca mencionado. Vale. Pues si no encontramos nada extraordinario. A mí esto Bien. ha sido por si acaso, simplemente. Bien, señores, no deberíamos permanecer demasiado tiempo aquí. No es habitual que, como digo, que unos forasteros visiten esta zona del edificio, así que si ya habéis revisado, creo que sería conveniente volver arriba. De hecho, creo que seguiremos la investigación fuera de este edificio, Rashid. Muy bien. Os acompaña afuera, se despide de vosotros en el recibidor. Si averiguo cualquier cosa, ya sé a dónde acudir para localizaros. Espero que tengáis suerte. Realmente me apena que... Dime. Si no nos encuentran en el Shepherd, prueba en la fortaleza de Saladino. Que allí también seguramente tendremos Muy posibilidad bien. de que estemos aquí. De acuerdo, pues suerte entonces, amigos. Y se despide de vosotros. ¿Qué hacéis? Fortaleza de Saladino, entonces, buscamos los registros de terroristas y cosas así ya para ir descartando. Sí. Así Me vemos parece bien. peligroso o alguno con un historial curioso a tener en cuenta. A mí lo que me extraña es que no haya ningún sitio en inventario en inglés de lo que han encontrado los ingleses en las excavaciones y todo eso. Sí, lo que hayan encontrado los ingleses no estará aquí, porque algo seguramente habrán mangado. Somos ingleses, son ingleses al fin y al cabo. Se lo han llevado todo a Inglaterra. ¿Te crees que aquí todo lo que han encontrado está aquí en el No, registro? eso está Algo será claro. el Museo Británico seguro. Lo que me extraña es que no hay un registro de los El registro ingleses. estará en el Museo Británico probablemente. Vale, pues me parece bien. Podemos ir a la fortaleza a ver qué se cuentan por allí. Bien. Por lo menos puedo pasarle al que se encargue de la seguridad y terrorismo y demás la lista de nombres para que los coteje con sospechosos y volver al día siguiente a ver si encuentro algún número coincidente. De acuerdo, voy a O mostrarles similar. una imagen además de esa cuartel general en la antigua fortaleza de Saladin, no sé qué tenéis en pantalla. Eso que veis aquí, al fondo. Una auténtica Joder. fortaleza medieval que ha sido reconvertida, como digo, en cuartel general de los británicos en este año 1920. Bien, pues pronto llegáis al acceso principal donde hay un control militar, obviamente, y enseguida los soldados reconocen a Lawrence, al oficial. Que en esta época, no sé si aparecerá en tu trasfondo, no sé qué grado Soy tienes. oficial, sí. Sí, pero no sé si eres Pone capitán, oficial. teniente. Vale, pongamos que seas oficial, dejémoslo ahí. Bien, los dos jóvenes que están haciendo guardia en la garita frente al acceso principal del cuartel, por cierto, para ser exactos, se llama... Se llama ¿quién? Ciudadela de Saladino. Ese es el nombre Ciudadela, correcto. Bien, porque como veis es más que una fortaleza. Bien, pues el acceso al que recurres a todo esto, Lawrence, ¿tú te sigues desplazando en moto y los demás en el todoterreno por la ciudad o vais a pie? Sí, en moto y todoterreno, supongo. Sí, ¿no? ¿Tú conduces, Doc? ¿Sí? Además, se lo digo a Lawrence. Joder, yo no sé qué pasa aquí, que todo el mundo conduce por el lado equivocado. Bien, pues en el acceso principal de la ciudadela de Saladino, los dos jóvenes se cuadran, te saludan militarmente, Lawrence. Yo hago formalidades puras. Y uno de ellos te pregunta, señor, ¿podemos ayudarle en algo? Mira, sobre todo por encima de tu hombro a los 3 civiles que te acompañan, que como sabes, en principio, salvo autorización expresa, sí supongo que están aparcando, ¿no? Ahora mismo cerca del acceso. Sí, vienen conmigo, no os preocupéis. Bien, en ese caso tenemos que expedir un permiso específico y tiene que firmarlo usted bajo su responsabilidad. Por supuesto, no. Bien, uno de los pasa la burocracia como puede. Regresa a la garita y toma nota de cada uno de los 3 civiles que te acompañan y ahí tienes que estampar tu firma, Lawrence. Cualquier cosa que hagan dentro de la ciudadela de Saladino queda bajo tu responsabilidad. Saco el bolígrafo mío, firmo y digo, ni se os ocurra hacer nada que me perjudique. Nos portaremos bien. Yo miro a Dot directamente. Sí, mirando a Dot mayormente.
Pero vamos, Esto es territorio militar británico, nada de Estados Unidos. Así que está bajo mi protección y bajo mi responsabilidad ahora mismo. Bien, como veis en la imagen, el cuartel general está sobre una fortificación que domina el Cairo, está sobre una colina. Detrás de las murallas están las dependencias del alto mando inglés y las tropas acuarteladas también británicas. Aquí reside Edmund Allenby, que es el alto comisionado, que es la máxima autoridad británica, en este caso aquí en Egipto. Allenby, al que conoces bien, Lawrence, fue un destacado general durante la Gran Guerra. Dirigió de hecho la ofensiva contra los turcos y es un superior con el que no tienes demasiadas buenas relaciones. Digamos que vosotros veis la relación con los árabes de manera un poco diferente. Naturalmente hay una cordialidad propia de dos militares, de dos oficiales. El rango está por encima tuya. Y es el máximo, como digo, responsable del acuartelamiento británico aquí. Sí, tendrá más rango, pero tengo más medallas, así que me da igual. Bien, pues ya estáis al otro lado de esa garita, de ese acceso principal. Reconoces perfectamente los diferentes espacios y dependencias a lo largo de las murallas, los barracones, las zonas en las que están acuarteladas las tropas. Supongo que habrá una zona de oficinas y demás, Sí, donde también habrá una zona de efectivamente. trabajo estándar. Hay una zona administrativa y también está el despacho del mismísimo Allenby, que has visitado en más de una ocasión. No, pero la idea no es visitar el despacho de Allenby, que es ir a las oficinas, buscar una zona de trabajo, que también supongo que habrá zona de estaciones de trabajo allí para poder De acuerdo. hacer papeleo, y Bien. asentar a mis compañeros allí. De acuerdo, mientras recorres algunos de los patios, antiguo patio de armas, y dejas atrás algunas construcciones en busca de la zona administrativa de la ciudadela, no dejáis de percibir las miradas de muchos militares de diverso rango que se fijan en las dos mujeres especialmente, pero también en el otro civil, en Howard, hasta que finalmente llegáis a una pequeña construcción de 2 plantas. Aquí, como sabes, se guardan la mayor parte de los archivos y registros de las últimas décadas propias del ejército británico. Y allí encuentras a un tipo al que conoces. Se llama... ¿Cómo se llama? ¿A quién conoces aquí? Mike Smith. Mike Smith. En el ejército, la mayor parte de las veces uno se trata por el apellido. Sí, Así que hay varios Smith, pero bueno, este es Smith, tu Smith, el que trabaja efectivamente en la parte administrativa, en la oficina. Y se levanta cuando te ve acercarte a la puerta. Señor Lawrence, qué alegría verle de nuevo, dice cuadrándose. Él es simplemente sargento primero, así que está por debajo, suboficial. Qué alegría verle de nuevo. Pensé que ya había partido de vuelta hacia la madre patria. Me queda aquí un tiempo por lo que veo. Estamos encargándonos de una pequeña investigación, el que podría, incluso hay sospecha de que puede encargarse de cierta acción terrorista. Tenemos sospechas, no ninguna evidencia, y nos gustaría, la verdad, poder cotejar unos nombres con los archivos sospechosos y demás de la UAF. ¿Sabes si podrías echarme una mano? Supongo que sí, podría buscar y facilitar algún documento al respecto, pero la UAF no son exactamente un grupo terrorista, señor Lawrence. En realidad más bien es un grupo político. No nos consta que tengan un brazo armado, por lo menos no oficialmente. Siempre hay sospechosos, ¿verdad? Ese tipo de sí, cosas. claro, siempre puede haber sospechosos. Pero bueno, hasta la fecha se les conoce simplemente como una alianza de grupos independentistas y defienden, por lo menos hasta ahora, de manera únicamente política y pacífica sus pretensiones. ¿A qué terroristas o atentado se refiere, señor Lawrence? Pues la verdad es que parece que estamos echando una mano a un antiguo profesor mío de la universidad, que están haciendo unas excavaciones y parece que hay alguien intentando boicotear esa búsqueda. Y aquí mis compañeros de investigación están sospechando de que puede ser acción de miembros independentistas del Cairo que están intentando eso, que se paralicen esas búsquedas. Y antes de descartar cualquier otro tipo de opción, queremos descartar esta. Pues no sé si podré ayudarle, señor Lawrence. Parece algo un poco difuso, un poco vago. ¿Tienen algún nombre, alguna fecha, algún evento, algún atentado? 50 nombres tenemos. Si es por eso,
Claro, déjenme la lista. Tenemos efectivamente una lista de sospechosos, sobre todo después de lo ocurrido hace un año más o menos, cuando aquellos disturbios. Bien. Agata. Me la saco del escote y se la doy. Ves que Mike Smith tiene que apartar los ojos durante un instante porque se le van justamente al escote. Y finalmente revisa en un archivador y saca varias carpetas con nombres de, sobre todo aquellos que fueron fichados tanto por la policía local como por el propio ejército británico hace un año, por aquellos disturbios tan multitudinarios. Y aquello le lleva un buen rato. En algún momento incluso Lawrence te pasa algunos de los papeles también a vosotros para que podáis cotejar nombres. Claro, aquí estamos para echar, aquí hay 5 personas echando mano. Vale. ¿Qué habilidad tenemos por la hoja que pueda servirnos para medir vuestra eficiencia en una tarea así? Buscar Buscar libros, en teoría es para eso. ¿Libros? Vale, ¿qué tenéis? Cada Un uno. 20%. Yo 40. tengo 75. Hostias, eres una rata de biblioteca, ¿eh? Sí. Hombre, Pues Yo soy 45. escritora, o por lo menos lo estoy intentando. Yo tengo 40. Según el manual séptima edición, en tareas colaborativas, según la regla que ellos proponen, pues si hay varios haciendo lo mismo, todo el mundo tira y en principio, salvo que el narrador diga otra cosa, si uno de los jugadores saca la tirada es suficiente. Hagámoslo así. Haced cada una tirada de buscar libros. ¿Tiramos normal o tiramos uno de 100? Si normal te refieres desde la hoja personaje, como ya hemos visto que hace cositas raras, prefiero que tiréis por fuera. Bueno, prefiero hacer como queráis, pero tirando esa hoja personaje hemos visto que la cantidad de fracasos es brutal. Vale. Éxito. ¿Alguno de vosotros saca? Yo Eh, he sacado. Agatha, Yo como he no. sacado también. Bien, Agatha, tienes una muy buena memoria, eres capaz de relacionar datos con facilidad al cabo de quizá una media hora tú ya estás segura, Agatha, de que no hay ninguna coincidencia. Puede haber quizá unos 200 nombres, casi todos árabes, relacionados con los disturbios, gente que fue fichada, gente que acabó muchas veces cumpliendo condena de prisión por enfrentarse a la autoridad. Pero ninguno de ellos coincide con la veintena de nombres o con la treintena de nombres de la expedición de Brown o de Parker que anotaste en tus papeles. Que ¿Y era los lo esperado. ¿Y los apellidos? Más que nada por si hay algún familiar. Lo cierto Joder, es que, apellido. claro, la cuestión es que en el caso de los árabes, generalmente el nombre se compone del nombre que te han dado tus padres y luego Imb o Ben, que significa hijo de, y el nombre de tu padre. Luego, más que apellidos, la coincidencia sería la coincidencia exacta entre nombre de la persona y nombre de su padre, ¿no? Sería la combinación que podría equivalerse, por ejemplo, a nuestro nombre y apellido. Como puede ser Mohamed y Ben Mohamed, que habrá como 100.000 Eso de es. esos. Sin embargo, no encontráis ninguna combinación de nombre y apellido en este formato que usan ellos coincidente. Yo descartaría ya esto. Eso al final era por intentar. Para no dejar cabo suelto, por así decirlo, y opciones. Lo que sí también nos gustaría buscar es el archivo de inmigración del profesor Andrew Parker. Murió en el Cairo hace un par de años por enfermedad y queríamos saber quién trató esa enfermedad aquí. Bueno, ¿Hay algo de eso en el archivo? O si Sí. hay alguna autopsia o algo. tratándose de un ciudadano británico, efectivamente, lo normal es que sea atendido en alguno de los mejores hospitales o incluso, dependiendo del caso, algunos son trasladados aquí, que tenemos también un pequeño hospital militar. De hecho, si no recuerdo mal, creo que él solicitó y fue trasladado al hospital militar dentro de la ciudadela de Saladino. Dadme un momento. Y sale de la pequeña cuarto donde habéis estado contrastando documentos. Mientras se levanta, ¿alguien quiere un té, un café? Un café. Un café. Yo voy preparando cafetera, típico, tendrán allí seguramente Sí. el despacho. Sin Yo duda. hombre. Bien, tarda quizá unos 20 minutos en regresar Mike Smith, pero cuando lo hace trae unos papeles. Sí, Eureka, dice, hemos tenido suerte dando unos golpecitos en el papel. Efectivamente, Andrew Parker solicitó expresamente ser atendido aquí en el hospital militar. Aquí está el informe del médico que lo trató y que finalmente firmó su autopsia. Y te lo entrega, Lawrence. Lo cojo, tal cual lo cojo, le echo un vistazo así y se lo paso a Agatha Christie, que es la que sabe de primer auxilio y Bueno, esas cosas. bien, vale.
Echas un vistazo, Agatha. Bueno, tú no eres médico, fuiste enfermera, con lo cual, pues bueno, tus conocimientos son de campaña, ¿de acuerdo? Es decir, tú ayudabas a restañar lo más urgente, más que a tratar enfermedades. Pero bueno, enseguida te haces una idea. Efectivamente, al parecer, contrajo algunas fiebres bastante típicas en el norte de África, por la falta, ¿no? Bueno, hoy en día diríamos por falta de un sistema inmunitario adaptado a las amenazas locales, pero simplemente contrajo unas fiebres. Se indica que durante una semana su temperatura corporal estuvo muy por encima de esos 38 grados, y que a pesar del tratamiento administrado por el médico, aquello no pudo controlarse y finalmente falleció en el propio hospital militar a consecuencia de un colapso por esa alta temperatura. El nombre del médico está ahí, supongo. Sí. Le pregunto a Mike, ¿este médico sigue aquí en el hospital de la Ciudadela? Sí, el señor Philip Marlowe. Sí, Philip de Marlowe. hecho, si no recuerdo mal, está ahora mismo aquí. Acompáñeme. Perfecto. Bien, os dejan a vosotros tres, a los civiles, en esta sala, junto con fuera hay un pequeño un soldado apostado, ¿de acuerdo? Simplemente para controlar vuestros movimientos, estáis en un espacio militar. Pero a ti te acompaña el sargento y te lleva al pequeño hospital militar de campaña que hay aquí. Quien dirige este hospital es Philip, efectivamente, el doctor Philip, y te saluda, te estrecha la mano y dice: Lawrence, me alegra verte de vuelta por aquí. Os habéis visto 3 o 4 veces quizá porque, por suerte para ti, tu salud de hierro ha hecho que visites poco el hospital. ¿En qué puedo ayudarte? Puede venir con nosotros, tengo compañía y la verdad es que quisiéramos preguntar un par de preguntas sobre un Estoy, paciente que tuviste hace un par de años. estoy un poco ocupado, como te puedes imaginar. Supongo que tendrás un descanso en un momento. Sí, pero no puedo asegurártelo. Hay un par de intervenciones. Sabes que Philip, además de ser el director del hospital, es cirujano. Tengo un par de intervenciones. Tengo un día un poco liado. Si puedo ayudarte ahora, mejor. Bueno, ¿trataste tú personalmente al arqueólogo Andrew Parker hace 2 años? Sí, ahora que lo mencionas. Recuerdo que llegó aquí bastante fatigado, con unas fiebres muy altas. No se pudo hacer mucho por él. ¿Descubriste algo raro, algo fuera de lo normal o excepcional? Mi diagnóstico fue que enfermó a causa seguramente de comida en mal estado. Es bastante frecuente. Algo que afecta poco a los locales, están adaptados, pero los europeos a veces, si se exceden, se confían demasiado. Debió comer o beber algo en mal estado, así que la infección empezó por el sistema digestivo. Lo he visto otras veces. No pudo sobreponerse y finalmente la infección se extendió, la fiebre también, y falleció. Y entre tú y yo, ¿hay algo que no hayas apuntado en el informe? Que fuera algo que no tuviese sentido a la hora de diagnosticar a ese hombre. Han pasado 2 Estamos años. hablando de un caso un poco curioso, un poco extraño. Han pasado 2 años y la verdad es que ahora se me escapan los detalles, pero no recuerdo que nada me llamase la atención. Como digo, mi deducción fue esa. Debió comer o beber algo en mal estado. Nada Simplemente. fuera de lo normal, entonces. Vale. No. Pues, señor Marlowe, muchas gracias. Espero no haberle entorpecido mucho el trabajo de hoy. No, no te preocupes. Y me han dicho que regresas a Gales. Sí, pero parece que va a posponerse un poco. Un par de semanas, un mes como mucho. Bien. Pues nada, buen viaje de vuelta cuando sea. Muchas gracias. ¿Qué haces? Volverme con los compañeros. De acuerdo. Pronto os reunís de nuevo en ese despacho, en la oficina, con Mike Smith también, por cierto. Bueno, Vale. no hay nada. Nada raro. Parece que comió o bebió algo en mal estado. Los locales tendrán un sistema digestivo preparado para comer cualquier basura, cosa que los europeos no tenemos ya a día de hoy, por lo parece. Y eso provocó que empezara a fallar su cuerpo. A lo mejor podríamos visitar algún familiar suyo que esté todavía aquí en Egipto, o a lo mejor el ayudante que le acompañó durante la expedición. Eso no es familiar, eso también tiene que estar en los archivos, en el registro. Espérate, eso está en la lista de trabajadores de la expedición, probablemente. Mm. Algunos de esos nombres son europeos.
No, el único nombre occidental es el del propio Andrew Parker. Solo. Hasta Solo. el ayudante principal era árabe. Sí, aunque no figura nadie con, digamos, con un cargo destacado, ¿no? Solo figuran las personas contratadas por Andrew Parker para formar parte de la expedición. Si alguno de ellos era su ayudante personal, no se indica expresamente. Se le podría mandar un telegrama a Oxford preguntando por el personal de la universidad que se encargó de esa expedición, pero eso puede tardar varios días. Así que si se ocurre algo, Puros callejones sin salida. todavía no, pero no le voy a poner fácil. Si fuera fácil no estaríamos aquí. Mientras tanto, Mike Smith sirve de nuevo un poco de té para todos. Y unas galletitas, unas pastas. Bastante tente. Las cookies. Todo- Muy todo- todo británico muy todo, británico, yo sí. me lo tomo. Podríamos Y visitar. además sí, ¿no? Así. Con el dedito, Tiene su uniforme Podríamos- de ese color amarillo algo pajizo, típico que llevan aquí. Incluso lleva ese pequeño sombrerito, dejadme ver porque creo que tengo el nombre por aquí. Fez, ¿no? El No, típico Fez- sombrero. Fez es el que llevan los musulmanes. Es el típico rojo cilíndrico de los musulmanes. El pez. Este será el gorro militar para que no nos moramos de calor. Podríamos visitar algún ex trabajador que sobreviviese a la expedición. Sí. Y también se me ocurre ir a Saracot. visitar el museo. Saracot se llama. El sombrero Saracot es ese típico que es así como con una pequeña visera por delante y por detrás, típico de las tropas coloniales británicas. A El eso me típico refería. casco medio semirrígido arriba, ¿no? Sí. Pues creo que es una buena opción. A ver ¿Cuál? si nos podemos entrevistar con algún ex trabajador y que nos dé su versión. Sí. Ahora búscalo. Hace 2 años, ¿sabes? Bueno, tenemos los nombres. No sé yo si en Egipto había listín telefónico para ver las direcciones. Y ni siquiera tendrá teléfono. No tendrán teléfono. En los años 20, es En los verdad. años no 20 había entre los teléfono, occidentales es de lujo tener un teléfono. Imagínate entre la población civil de egipcio. No, nadie tiene teléfono. Pues vamos a preguntarle al del bar, que el del bar lo no, sabe no, no. todo. Es más fácil, seguro, en el bar del Cairo, el único bar que hay allí. Que, supongo que Bar el Cairo. donde se reclutan a los trabajadores habrá seguramente algún tipo más de archivo. ¿Dónde se hace ese tipo de Por lo reclutamiento? que sabéis, sobre todo Howard, no es un sitio oficial, es decir, es como reclutar estibadores en un puerto, en ese sentido. Es decir, hay plazas en las que se reúnen en determinadas fechas y el que acepta la paga pues se une a la expedición. Eso sí, el Departamento de Patrimonio Histórico siempre hay alguien ahí que lleva un registro de quiénes van al yacimiento o a la expedición de turno, pero no hay un sitio oficial. No es oficial, pero oficialmente sí. Y Howard, tú sabrás perfectamente dónde podemos contratar gente para una expedición, ¿verdad? Por Sí. supuesto, y seguramente si no lo encontramos ahí, podemos preguntar por estos nombres y algo sacaremos. Es que eso es lo que tenemos que hacer, sí. Pues, venga. Partimos otra vez. Parece bien. Partimos a este sitio que también conozco. Bien, por lo que recuerdas, Howard, es a primera hora de la mañana. Hay un par de lugares, un par de plazas en el Cairo, en los que cuando efectivamente los europeos llegan y buscan personal para una excavación, a primera hora de la mañana suelen formarse filas y ahí pues se eligen a los hombres, se establece la paga y demás. A estas horas que estáis a mediodía pasado, casi primera hora de la tarde, a todo esto con el estómago vacío, seguro que que no va a va, beber que va. nadie en esas plazas. Aquí comemos seguro. Algo hay que comer en la oficina. Ujú. Más que la Busco oficina, dátiles, efectivamente hay un pabellón en Sí, el bueno. que puedes, de oficiales, en el que puedes, con la autorización que se os ha expedido, ir acompañado de los 3 civiles y que os den de comer. Vamos al rancho entonces. Muy bien, pues accedéis al pabellón de oficiales, donde una zona con amplias mesas. Diego, que vamos al rancho metafóricamente, no nos vamos Sí. en persona. Iba por su sombrero de cowboy. Bien. Pues ocupáis una de las amplias mesas del pabellón de oficiales, donde os sirven efectivamente rancho. En el caso de los oficiales, la comida está bien cocinada, es abundante. Y después de comer aquí, o vayámonos si queréis a la comida, creo que tendréis que decidir
qué hacer, porque como digo, Howard, sabes que a estas horas no va a haber nadie, no va a haber voluntarios en esas plazas donde se contratan obreros. Que hasta mañana por la mañana no creo que podamos hablar con ninguno, ¿no? De todos modos, el Samuel Brown lleva mucho tiempo la expedición preparándole, mano, creo que por un día en el que nos demoremos en la investigación, vaya a sufrir mucho. No, además Me parece, vamos a descansar, que tenemos 4 horas de viaje, más las 4 horas de ayer, más el haber estado metido buscando archivos. Igual un pequeño descanso, una comida tranquila y una ducha fría nos puede venir bien en el hotel. Y mañana, si queréis, preguntamos por la lista. Por Sí, alguno de la lista. además que nosotros no vamos a estar buscando para desenterrar cosas, así que si estamos o no estamos tampoco... Ya, pero si no tienen nadie trabajando allí, supongo que será hasta que no volvamos a quitarle el miedo o saber lo que está pasando, no creo que vaya trabajando. Todos los trabajadores de allí se fueron de la expedición. Vimos esta mañana mismo cómo se iba todo el mundo montando los camiones. Hombre, sí, también se llevan con el cuerpo del hombre este. Digo yo que ¿Cuánta alguno, gente hace falta para llevar un cuerpo, Dot? hombre, a despedirse de él, a saber cómo son sus costumbres. Sí. Ya te digo yo que no es normal. Esta gente están huyendo a sus casas todos. Lo Lo mismo sé. en el entierro podemos encontrar algún extravado. Vamos a tomar la mañana, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Espero que el profesor lo comprenda y sobre todo que esté bien, que no volvamos este pajarito. Y creo que sí, que vamos a descansar. Bien. Tenéis toda la tarde por delante, así que, bueno, son las horas centrales. Después de comer, entre el calor y el estómago lleno, se entra cierta modorra. ¿Y dónde vais a descansar? Sepáis que el cuartel no es un hotel para civiles. Ya, No, vamos al Shepard, ¿no? Al Shepard chefea. Bien. Os atienden en recepción. Tendréis que reservar habitaciones de nuevo, porque Samuel Brown había reservado una habitación para cada uno, pero para aquel día en el que os encontrasteis con él. Bien, ¿cómo vais de crédito? ¿Cuál es vuestro nivel de crédito? ¿Podéis permitiros pagar un día o dos o los que sean necesarios en un hotel de lujo? Era un crédito, 45. pero libra tengo bastante, así que... ¿Cuánto vale una habitación del Shepard? Como la que teníamos. Mucho. La cuestión, Mucho, quizás más hombre. que el dinero exacto, en la séptima edición es algo relativo, ¿no? En función de tu crédito ya se entiende Tomás, pues, qué puedes creo- permitirte o qué no. Creo que tenía yo crédito bastante alto. No era... Aquí creo que los 4 personajes vamos sobrados de crédito en ese aspecto. ¿Sí? Yo tengo 45 de crédito. Yo Te digo, yo tengo las notas de cambio con dinero, el dinero por otro lado, y ronda tengo más de 4 cifras, ¿sabes? Ujú. Están ahí bien abultaditas. Vale. Sí, es Howard, verdad, la imagino mía que igual. también va bien, de liquidez, ¿no? Yo lo que tengo es crédito cero. Claro, porque no lo has puesto en la ficha. Claro, no lo pusiste. Ya, pero Yo calculé que tenía... por el cálculo que tenía es que no llegaba a los que estaban en el 60, que era el top, Ujú. pero estaba muy por encima de los que iban justamente por debajo, así que... Pues Vale, sobrado para no detener el curso de narración, yo diría, tiene sentido que Lawrence, un héroe militar, haya recibido efectivamente pues compensaciones económicas y además es un oficial, tenga un nivel económico acomodado. Además, llevo mucho tiempo en el extranjero, que eso también se paga. Ajá. Agatha Christie todavía no es una novelista de fama, seguro, no ha hecho fortuna vendiendo sus relatos, pero creo que tiene una situación relativamente acomodada desde que se casó. En el caso de Sí, Howard tengo- Carter, también creo que tiene una posición acomodada. En el caso de Dor Parker, creo que no tanto, aunque se codea con la florinata neoyorquina, pero ella particularmente no es rica, ni mucho menos. Pero nos va a dar igual porque entiendo que entre los demás, si es necesario, se puede asumir el gasto, ¿no? Se puede O compartir. ella misma seguramente podrá invertir más en el relato que va a vender después, que va a producir pingües beneficios. Desde luego en Pues Bowie no. te dieron una dotación y unas dietas, efectivamente, para correr con los gastos de aquí. Teóricamente, no para que estés en hoteles de lujo, pero a partir de ahí tú puedes hacer lo que estimes. Vale. Supongo que sí, que podéis permitiros por lo menos unas noches en el Shepard, así que reserváis habitación en recepción para Tampoco hace falta que estemos en la 4ª planta en la habitación de lujo, nos vale con una que esté en la planta baja, ¿sabes? Bien. Reservamos 2 habitaciones Ajá. dobles. De acuerdo. 2 habitaciones dobles, ¿para cuánto tiempo?
Por una semana de momento. De acuerdo. Bien, pues os entregan las llaves de sendas habitaciones, así que ya tenéis un lugar en el Cairo en el que descansar o reuniros. ¿Qué hacéis? Vamos refrescando, por favor. En la duchita. Bien, la ducha os sienta de miedo. Vuestras pieles empiezan a estar ya enrojecidas por el duro sol de estas tierras, el sudor, todo eso se disipa mientras dejáis correr el agua fresca sobre vuestro cuerpo. Luego tomáis un refrigerio y quizá ya es a media tarde cuando estáis de nuevo enteras o enteras para seguir con lo que sea. ¿Qué haréis? Yo quiero apuntarlo todo, a ver, porque hombre, he venido aquí a inspirarme y voy a tomar nota de todo lo que ha estado ocurriendo. Bien. ¿Qué más? Yo supongo que estaremos en el típico saloncillo que habrá allí, descanso, de los mismos inquilinos, las personas que sacan los huéspedes. Así que, pues nada, está allí esperando a ver que a alguien se le ocurre una idea mejor que la mía. Bien, pues ¿cuál es el plan de la tarde? ¿Descansar y dejar para mañana el siguiente paso, las pesquisas? ¿Es eso? Yo creo que también podría ser buena idea, al igual que estamos mirando la anterior expedición, ir a entrevistar o a interrogar a alguno de los trabajadores de los cuales comentaron algo de la maldición de esta expedición. Quizás ellos más que nadie conozcan algo al respecto. El problema es que, por ejemplo, a mí se me ocurre ir al museo, porque allí seguramente habrá más de un británico que esté haciendo estudios y esas cosas, para preguntarle sobre leyendas, mitos del Egipto, ¿sabes? Y si esa parte está maldita de verdad, tendrán una historia, una noción de eso. La cosa es que, claro, el museo suele abrir también por la mañana. Y principio de la tarde, si acaso, no a esta hora ya de la tarde, ¿sabes? Quizás ir a visitar a la familia del chaval que falleció o ir al hospital y hablar con el médico a ver si realmente ese veneno es común. Yo vi la serpiente, al igual podría identificarla también si vamos a la parte natural, que sepa de zoología de esa zona. ¿No podemos llegar al museo por la tarde? ¿Estará abierto? ¿Hasta ahora sé que está abierto el museo? Pues No te escucho. haz una tirada de suerte. Suerte, vale. 60 tengo. Perfecto. Bien, Ojo. pues sí, sabes que todo por las tardes abre, particularmente en días como hoy. No sé si estamos, lo debería saber porque lo mencionaba al principio, qué día de la semana. El 14, ¿no? 14 Ya dijimos. estamos- El martes, 15 de el 12 julio. de julio fue martes. El 12 fue martes. Viernes, está bien, perfecto. Vale, perfecto. Pues el viernes por la tarde, el museo local abre. Y el museo local está dirigido por un egipcio, pero hay varios profesores y adjuntos británicos también que colaboran. Y además, probablemente lo incluso podamos conocer en parte, porque uno de ellos de nuestro Seguramente. grupo trabaja en eso y yo fui estudiante al fin y al cabo de historia en Oxford. Ujú. Vale. Así Bien, que, pues vosotros diréis. ¿qué vamos a buscar primero? Mm, ¿Leyendas? Sí. ¿Zoología? yo creo Bueno, que podemos ir a las dos, ¿no? Sí, bueno, leyendas, de datos a lo mejor sobre posibles maldiciones de Pat Heath. del dios Upad, sí. Vamos a la parte entonces de genérica de excavaciones del segundo. ¿Este segundo era dinastía? ¿Era esto? ¿O tercera dijiste? Tercera. Sí, la Tercera. tercera Pues vamos a buscar la dinastía, zona. unos 2500 o 1600 años antes de nuestra era. Bien, pues os dirigís al Museo del Cairo y el robusto edificio de 2 plantas y una superficie bastante grande tiene en su acceso principal a un par de egipcios, un par de jóvenes locales que os atienden. El acceso al museo tiene una entrada, se venden tickets y uno de los muchachos os dice en inglés, en un inglés con acento: señores, el museo cerrará dentro de 1 hora. Si la visita es rápida no hay problema. De hecho, queremos preguntar a un par de expertos que hay dentro. Y lo hablo en árabe, Ajá. para que se relajen, ¿sabes?
Solo queremos entrevistarnos con un par de expertos que tienen que ver dentro trabajando. No tenemos que demorarnos demasiado. Bien, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes preguntan por los expertos del museo? Aquí el excelente Howard Carter. Ah, sí, disculpe, profesor, no le había reconocido al muchacho joven, pero sin duda Y he yo oído soy, hablar de tu nombre. y yo soy el historiador Thomas E. Lawrence. Bien, preguntaré si el director está disponible ahora mismo. Creo que está en el edificio. Esperen aquí, si son tan amables. Bien, pues poco después, varios minutos después, el muchacho baja y dice que el director de museo, un tal Abdallah, recibirá a Howard Carter gustosamente y a sus acompañantes. Así que el mismo muchacho os conduce escaleras arriba, donde está la parte administrativa del museo, a una pequeña oficina, donde un hombre, claramente de rasgos africanos, árabes en este caso, un hombre de estatura mediana, de cara ancha y una grueso mostacho y barba ya encanecida, sin un solo pelo en la cabeza, y vestido con un bonito caftán azul, se sienta al otro lado de una amplia mesa de madera. Y cuando entráis por la puerta acompañados del muchacho, se levanta. De nuevo en un inglés con acento, saluda. Estimado señor Carter, bienvenido al museo. No nos visitaba usted desde hacía varios meses. Estimado señor Abdel, le respondo en árabe. Ajá. He estado realmente ocupado estos últimos meses, disculpa, ya sabe que No que se soy un preocupe, hombre... dice cogiendo tu mano entre las dos suyas a modo de saludo y luego hace un gesto. Y ustedes, señoritas, señores, tomen asiento, pónganse cómodos. Trae un poco de té y agua fresca, le dice al muchacho. Muchas Desde, gracias. desde las ventanas, con las cortinas parcialmente corridas de su despacho, veis que se domina parte de la Medina clásica, antigua, del Cairo. Y tiene un ruidoso ventilador funcionando en una esquina para intentar combatir el calor. Hay archivadores y estantes a los lados de su despacho y en la mesa sin duda cajoneras también amplias. En que, dice, incorporándose y inclinándose un poco hacia adelante en la mesa con los brazos sobre la superficie, ¿en qué puedo ayudarle, señor Carter? Pues verá, estamos realizando una investigación acerca de posibles maldiciones, ya sabe, mitos y leyendas sobre más concretamente una excavación que se está realizando actualmente en Apud Hill. Y nos interesaría saber todo el folclore acerca de esto, puesto que los trabajadores están muy conmocionados por ciertos accidentes que ocurren en esta zona. Upat Hill, sí, sí. No, no es la primera vez que excavan esa necrópolis tan antigua, si no me equivoco. Anteriormente la exploró el profesor Parker. No, sí, sé que hubo una expedición anterior y aquello, bueno, acabó cuando el director de la expedición falleció, al parecer, si no recuerdo, puede ser 1 o 2 años de aquello. ¿Qué le interesa especialmente de todo ese asunto? Saber exactamente a qué se refieren con la maldición, de dónde nacen todas estas leyendas y... Maldición. Bueno, no haga usted caso de todas esas habladurías. Tenga en cuenta que hay muchas tradiciones y mucha superchería alrededor de esos antiguos yacimientos, de esos lugares prácticamente olvidados. Yo no haría mucho caso de esos asuntos. Señor Abdallah, si no, me disculpa. Normalmente los trabajadores que se ofrecen a trabajar en esas excavaciones ya saben que se van a enfrentar a 90 tumbas, a necrópolis, ese tipo de construcciones antiguas. Ya esa gente se supone que tienen poca superstición a la hora de... una mínima superstición, no tienen bastante alta porque van literalmente a No se hacer crea, muy a excavaciones sobre menudo muertos. tienen que asumir efectivamente ciertas peros, ciertas reticencias
porque necesitan comer también y llevar dinero a sus familias. El hecho de que estén trabajando en una necrópolis no significa que no tengan aprensión. Pero supongo que los que están allí son gente que habrán aceptado eso y que habrán restringido un O poco esa gente que atención. tienen la suficiente necesidad para estar trabajando, picando tierra y piedra bajo el sol, en la De zona todos modos, del Valle del Nilo. de todos modos, ¿qué tipo de maldición tiene que haber en un sitio para que huyan despavoridos después de que pase algo? ¿Ha habido algún problema en la expedición que actualmente está trabajando el yacimiento? Un pequeño accidente, simplemente una serpiente ha mordido a uno de los trabajadores y ha terminado muriendo antes de que pudiera haber sido atendido. Me temo que los accidentes son comunes en este tipo de escenarios. En el desierto, escorpiones y serpientes, hay más que arena casi. Sí, me temo que sí. Y aún así, todos han terminado asustados y huyendo de la zona. Y la verdad es que eso me extraña un poco. En fin, no es algo tan extraño, nada que no haya ocurrido otras veces. Como digo, por desgracia, todo lo que rodea la antigua herencia de nuestro pueblo de hace miles de años está también teñido por esa especie de leyenda, de tradición, de miedo muchas veces, de ignorancia al fin y al cabo. Pero ustedes son occidentales, no deberían hacer caso de habladurías. No tememos la maldición, tememos realmente el impacto de la maldición, de esa superstición en los De trabajadores. la creencia en la maldición. Claro, Hazme, ya que estás llevando la voz cantante ahora mismo, Lorenz, hazme una tirada de persuasión. Quiero ver hasta qué punto tu cháchara y tu interés despierta una respuesta positiva o no. joder, En Abdel eso... Abdallah. Dime qué sale. ¡Toma, salió! Sí, Tengo un toma ya. 10%, sí. Tienes 10%, saca un 6. Sí. No está nada mal. Bien, Así ves que que sí. Abdel Abdallah capta ese interés un tanto sorprendente, seguramente para él, por toda esa tradición o posible maldición o habladurías en torno a una necrópolis, al fin y al cabo, como tantas otras. Y finalmente dice, lo cierto es que es un lugar, que, digamos, de alguna manera es temido por mucha gente, pero no tiene tanto que ver con su condición de necrópolis de miles de años, sino con cosas quizá un poco más recientes, con algún capítulo un tanto oscuro del Cairo y de Egipto. Supongo que no han oído hablar de... no han oído hablar de la... Disculpadme que lo encuentre. De la tribu Amd Awa, hijos del chacal, en su idioma. No, ya veo que no. Me suena a mí de algo eso. De no. nada. De nada. Esa colina de Upuat fue durante siglos, y me refiero a una época mucho más reciente que cuando se levantó la necrópolis, un lugar ocupado por una de las muchas tribus locales. Estos Amb Awa, hijos del chacal, se establecieron en la región durante el reinado del faraón Set-Peribsen. Eso fue el segundo milenio antes de Cristo, pero es mucho más reciente, cuando empezaron a cobrar muy mala fama entre las gentes de aquí, entre las gentes del Cairo, sobre todo. Eran una gente de carácter muy endogámico, no se mezclaron cultural ni desde luego sexualmente con otras etnias de esta región, así que seguramente por eso eran considerados un pueblo extraño, de costumbres algo salvajes. Lo cierto es que hace algunas décadas, a finales del pasado siglo, la tribu se había reducido por lo que sea un puñado de familias, y el último patriarca fue un tal Anum Rashidi. No recuerdo los detalles, pero creo que a finales del siglo pasado ocurrió algo. Detuvieron a muchos miembros de esa tribu y al patriarca incluso. Y entonces la colina fue finalmente abandonada. Pero lo cierto es que eso queda un poco fuera de mi campo. Yo me ocupo de la arqueología, del patrimonio. Supongo que también habrá aquí algún experto en zoología del desierto. Podría contactar con alguno. Me interesaría saber si es que conseguí ver la serpiente que mordió al chaval. Ujú. La verdad es que la reacción que tuvo al veneno
fue bastante rápida. Y la verdad es que nos pareció un poco extraño esa reacción tan... ¿Cómo era venosa, esa tan- serpiente? Le di la descripción. No, Vale, describes más bien un áspid de cabeza algo triangular, áspid. pequeño, etcétera, y cuando lo describes por los colores y el aspecto te dice, no debería extrañarte. Ese áspid tiene un veneno muy rápido que paraliza el cuerpo y es capaz de detener los pulmones y el corazón muy rápidamente, cuestión de segundos. No hay nada que me sorprenda, por desgracia, en eso que me describís. Pues mala suerte, no hay otra cosa. ¿Y es una serpiente común de esta zona? Bueno, no es la más común, por suerte, pero no es extraña encontrarla tan lejos de la civilización. ¿Y el patriarca de esta tribu se Nunca sabe sí. dónde está o Hace Debe un siglo. estar- podríamos Debió encontrarlo? morir, imagino que debieron ejecutarlo. De todos modos, como digo, esa detención o ese ataque contra la tribu, esa redada contra los últimos miembros de la tribu, ocurrió hace décadas. Deben estar todos muertos. Eso fue antes de que fuera eso protectorado británico, ¿verdad? En realidad no. Según creo recordar, la intervención principal la llevó a cabo precisamente las tropas británicas en esa colina. Vale, volvemos a tomar un hilo, entonces. Muchas gracias. Bien, espero haber servido de ayuda. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Y por qué son temidos? ¿Por qué era temida esa tribu? Como digo, no tengo mucha información al respecto. Yo me intereso más por lo que ocurrió no hace décadas, sino siglos. O milenio. Señorita. O milenios. Vale. No creo ni que encuentren siquiera información en las hemerotecas, porque, si no recuerdo mal, por aquel entonces todavía ni siquiera teníamos aquí la edición egipcia del Times, y tampoco el periódico local más antiguo operaba en el Cairo todavía, Al-Haram. Me temo que no encontrarán en las hemerotecas información sobre lo ocurrido a finales del siglo pasado con esa gente. Principio de 1800. Lamento. ¿Y a quién podríamos preguntar al respecto? ¿Quién ¿Conoces a sabe? alguien fiable que pueda...? Se encoge de hombros. ¿Quién sabe? Lamento no poder ayudarles más. Y si ahora sí me disculpan, señoritas, señores, debería estar trabajando. Ha sido muy amable, muchas gracias. Sigue su trabajo. Si tenemos alguna duda más, Muchas tranquilo, gracias que por vendremos, acuerdo. acudimos a ti. Os conducen al recibidor del museo, os dan algo de refresco, algo de agua fresca, algo de té, de manera cordial, y se despide de vosotros. Le doy la mano Ujú. y me voy. Abdel Hasta desaparece. luego. ¿Qué hacéis? Tenemos dos... Se me ocurren dos hilos de investigación. Uno es la hemeroteca, realmente, que no hemos investigado todavía por ahí, a ver si hay algo en los periódicos sobre lo que dijeron en la expedición anterior. Y buscar tal Amun Rashid en el registro de ejecuciones británicas, que también tiene que haber un registro de eso. ¿Cuánto hace que es el ejecutor exactamente? 100 décadas. años, he dicho, No, ¿no? no, décadas, unas décadas. Ha dicho Sí. que fue a finales del siglo pasado. Mm. A Varias finales del décadas. siglo A 30, 40 años. 30, 40 años. Pues a mí la única cosa que se me ocurre a ese respecto es preguntar a gente mayor. O Sí. preguntar al ejército, que tiene registro de eso también, seguro. Sí, sí. Porque si ha sido los británicos los que lo han ejecutado, Ya. nadie Algo tiene que ejecuta, haber por ahí. nadie ejecuta sin poner una orden, sin tener un registro, sin tener una línea, ¿sabes? Ya. Alguien viene conmigo a la ciudadela mientras los Venga, otros vamos. dos, por ejemplo, van a buscar las hemerotecas. Me subo de copiloto a la Harley. Pues Sí, entonces yo voy a buscar la hemeroteca a ver si A encuentro ver, algo. lo ideal sería que una persona que habla árabe fuera con uno y otra persona que habla árabe fuera con otra. Si las dos personas que hablan árabe van juntas, De Me todo, bajo claro, de y, la más, Harley. y vamos a la zona donde no hace falta hablar, de hecho. Me bajo de la Harley de nuevo. Yo iba a Solamente decir quería botar que Dot es la que sabe de hemeroteca seguramente, porque para eso es reportera. Así que buscar supongo que... libros, buscar libros creo que tiene más Agatha Christie que yo. O sea que, Mm. Entonces, ¿cómo vais? a ver, que yo Pues ve tú al cuartel y yo voy a buscar la hemeroteca con Howard. claro, lo que hemos dicho. Venga, montate en la moto.
en el sidecar de la moto. Bien, pues es un contraste, porque Lawrence, no sé si vas ahora con ropa militar o de civil, de paisano. Yo voy de paisano. Vale, de paisano. Un hombre de todas maneras alto, atlético, no es que sea muy fuerte, pero es alto, atlético, con su pelo rubio, montado en la moto, y detrás la menuda Dot Parker, con su pelo corto, oscuro y su traje neoyorquino, su vestido cómodo neoyorquino, abrazados. Pronto la Harley arranca y te diriges, si no me equivoco, de nuevo hacia la ciudadela de Saladino, ¿verdad? Sí. Y yo Mientras- supongo que Dorothy se aprieta más de lo que hace falta, ¿verdad? Sí, digo, uy, está. Bien, notas que es un hombre con poca o ninguna grasa, bastante, como se dice, enjuto por los años vividos en el desierto, viviendo con lo mínimo y sin parar, y todavía guarda costumbres austeras en ese sentido. Y Sí, pero está duro, ¿no? sí, está duro. No lo sé, que no se diga Lawrence. Bien. Por otro lado, entiendo que Howard y Agatha arrancáis el Wagen, ese coche todoterreno, y os dirigís hacia dónde. Por lo que sabéis, os ha explicado además Abdel Abdallah, y por lo que tú conoces, Howard, si la idea, como he entendido, es consultar hemerotecas, hay dos periódicos principales en el Cairo. The Times, en la edición Egipto, y Al-Haram, que es un periódico local, a diferencia de Times, que es británico en realidad. Yo creo que si vamos a buscar leyendas y mitos, mucho mejor el local. ¿no? Y además dijo algo de que no estaba todavía ni siquiera el Times cuando pasó lo de la tribu esta. Así que yo creo que el otro. Al local, sí. Muy bien. Incluso en el caso de que no conocieras cuál es la sede principal de Al-Haram aquí en el Cairo, preguntando no cuesta demasiado. Vayámonos primero, si os parece, con vosotros dos, con Agatha y Howard. Sí, está la cosa más calentita, sí. Bien, pues quizá preguntando, pero pronto dejáis aparcado vuestro todoterreno cerca de un edificio amplio de una sola planta, cuya entrada principal ya veis que está entrando y saliendo gente. Veis que los rostros son aquí principalmente egipcios, africanos. Es más, sabes, Howard, que Al-Haram es un periódico cuya línea editorial es ciertamente algo independentista, algo antibritánica. Así que cuando subís las escaleras del acceso principal al edificio, a la sede de Al-Haram, ya notáis que entre los hombres que salen, algunos os miran con cierto recelo y ninguno os da los buenos días o las buenas tardes. Y estáis frente a la puerta de la sede. ¿Qué hacéis? Timbramos. Tú eres el que habla árabe, yo ni una palabra. Pues timbramos y llamamos para. Bien, para que nos realmente no tenéis ni que timbrar. Esta típica puerta esta giratoria, ¿sabes? abran. Vale. Así que cuando entráis veis la especie de vestíbulo principal de la sede del periódico y bulle de actividad. Veis que hay una especie de mostrador a un lado alargado. Ahí hay 3 o 4 personas hablando. Seguramente algunos de ellos eran periodistas, colaboradores. Y un muchacho, quizá el becario, está más cerca de la entrada. Cuando os ve se incorpora y en árabe, no te habla en inglés, te saluda. Salam alaikum. Salam aleikum. Alaikum salam. Bien, y se queda mirando con cara algo de bobalicón, esperando a que le digas qué cojones haces tú aquí. Me presento, soy Howard Carter. Espero que mi reputación me preceda. Soy un arqueólogo y ando investigando recientemente una excavación de una antigua necrópolis. Perdone, dicen en árabe, pero si le parece mejor, hable con el señor Suhair, dice, señala, y te das cuenta de que los 4 hombres que estaban en el mostrador ya hace unos segundos que están atentos a lo que estabas explicando. Con cara de no demasiado cordial, tampoco agresiva, pero no parecen hacer un gesto por sonreír y daros la bienvenida. Así que siguiendo, si quieres, la indicación del muchacho, llegas a ese alargado mostrador en el que uno de los hombres, el tal Suhair, te saluda también. Salam alaikum. Sí, dice en árabe, él siempre habla en árabe. Sí, su reputación le precede, señor Carter. Le conocemos bien.
Notas cierta sarcasmo o ironía cuando dice eso. Probablemente para ellos tú eres, la reputación que te precede es la de un saqueador oficial con permiso de Egipto para llevarse cosas de aquí. Ya sabe que que conjunto con el gobierno británico yo soy muy bien recibido aquí. Gracias a personas como yo podéis recibir ciertas ayudas. Yo simplemente estoy aquí... ¿Ha venido aquí, señor Carter, a restregarnos algún tipo de ayudas o subvenciones? No, más bien venía a pedir vuestra ayuda para, ya sabes, intentar encontrar papeleo antiguo sobre una nueva excavación que estamos realizando. Creo que podríamos Lamento, encontrar señor Carter, pero la buena hemeroteca información. de Al-Haram no es accesible al público general. ¿Acaso soy yo un público general? Tampoco es usted periodista. ¿Y su amiga? Dile, yo le hablo en inglés para que no se entere el moro. Y el egipcio, no el moro, coño. Y le digo, Howard, dile que soy una escritora Sí. y que estoy escribiendo un cuento de terror y quiero documentarme en la historia de la colina, Amon Hill, ¿no era algo así? Sí, a Mount Hill. Vale, pues me relajo un poco. Opad Hill. No, cojones, que has llegado tú aquí y que te crees que eres el príncipe Carlos. Y el tipo se gira hacia ti, Agatha, y en un inglés algo horrendo, pero te responde. Como digo, señora, sin una licencia, o con un permiso, o sin licencia de periodista, no tendrán ustedes acceso a nuestros registros, a nuestra hemeroteca. No está abierta al público en general, y por mucho que el señor Carter sea un conocido arqueólogo, eso no cambia las cosas. Pues voy a hablar con un amigo mío que tengo en el ejército y te va a cerrar el chiringuito. ¿Dices eso? Sí, obviamente lo has dicho. El tipo se sonríe, mira por encima del hombro, los demás se sonríen también y se dirige a ti en árabe, Howard, de nuevo. Bien, vale. Parece que a tu amiga cree que le van a funcionar las bravuconadas. Bien, voy a pedirles, señores, que abandonen la sede del periódico ahora. Mañana nos veremos las caras de nuevo con una orden. ¿Eso también es una amenaza? Interprételo como usted guste. Bien, salgan de aquí. Yo cuando veo que hacéis con la cabeza me levanto y me voy lo más rápido posible. Bien, os ponen de patitas en la calle y estáis de nuevo en la pequeña plaza cuadrada a la que da en la fachada del edificio. Personajes ilustres, pero aún así matones, ¿eh? Hay que intentarlo, tío. Vale. Vayámonos, si os parece, mientras decidís qué hacer, vayámonos con Lawrence y Dot. Volver al hotel a esperar a que vuelvan estos dos, a ver si traen mejores noticias. Colarnos no creo que... Y más con la que hemos montado. Venga, Lauren, vamos a ver si la cagamos tú y yo más. Bien. La Harley asciende por la colina, coronada por la colosal fortaleza de Ciudadela de Saladino. Te saludan de nuevo tienes que firmar la responsabilidad por la autorización de la civil, de Dorothy en este caso. Y la identificación se la doy a esta mujer. ¿A dónde os dirigís? Otra vez, habla con Mike Smith. Bien, Smith estaba ahora relajado, con las piernas encima de la mesa, sentado en un taburete, sorbiendo algo que esconde debajo de la mesa en cuanto te ve entrar. Y se incorpora. Señor Lawrence, usted de nuevo aquí, qué alegría. Sargento Smith, dame un traquito de lo que te has guardado, anda, que te estamos dando mucho la lata. Está bien, dice, y pone encima de la vista gorda. Pone encima de la mesa una pequeña botella de ginebra inglesa y también una cajita con algunos cigarrillos. ¿Si gusta? Yo sí, y le cojo un cigarro. Bien. Sí, porque creo que Dot era más de whisky que de ginebra, ¿verdad? Bien, saca un cipo y enciende a la señorita el cigarrillo inglés y os sirve también, supongo que a los dos, también un poco de esa ginebra London. Bien, señor Lawrence, dice mientras baja un poquito, corre un poco la cortina de la puerta principal que tiene una cristalera y se asegura de echar el pestillo para que nadie os interrumpa aquí relajándose de este modo. Señor Lawrence. Sargento Smith, necesitamos ahora saber órdenes de ejecución y de arresto y demás sobre un tal Amun Rashid de hace unos 20, 30, 40 años. Amun Tiene que haber un registro de eso aquí, ¿verdad?
Pero ¿recuerdas si fue algún juicio, algún caso en particular, alguna operación militar? Sé que fueron los británicos, por lo que puedo saber. Así que hemos sido nosotros. Y que era de una tribu de los chacales, algo así se llamaban, que coronaban, que vivían en Opal Hill. ¿Pero esto es alguna operación militar o...? Si fueron los británicos, tenía que haber sido militar, ¿sí? ¿No crees? No, está claro. Lo digo porque no me suena, pero... Hace 30, 40 años creo que ni si tú siquiera habías nacido, compañero. No, está claro. Vale, ¿tiene algún detalle más que me pueda ayudar, señor Lawrence? Hace 30, 40 años... La tribu de los chacales se llamaban Opal Hill, que eran muy endogámicos y poco más. Bien, pues echaré un vistazo. Dice, y abre una puerta lateral y va a dar a otro pequeño despacho con archivadores en los que hay seguramente documentación distinta a la que consultasteis en la primera vez. Si me ayudan ustedes, supongo que acabaremos antes. Uy, Sí. encantada. Bien. Dot, esas manitas tenlas vigiladas, ¿vale? Hoy, me arromango. Bien, que sepa usted, señor Lawrence, que a pesar de que su condición de oficial, yo puedo ayudarle a consultar documentación, pero no podrá llevarse nada de aquí sin una autorización expresa. Con saber algo de información ya me parece bastante, Smith, no te preocupes. De acuerdo, hagamos una tirada de buscar libros. Podéis hacer una tirada cada uno, siguiendo las reglas de una acción colaborativa, y voy a incluir en esa tirada a Smith también. No la paso. Haced primero vosotros la tirada, buscar libros. 38, la paso. Vale, pues me voy a ahorrar la tirada de Smith. Ya sabemos quién de repente encuentra una referencia. Bien, Dorothy, quizá lleváis 20 minutos buscando en archivadores, en documentos, cuando finalmente sacas una carpeta. La carpeta, escrito a mano en una esquina, pone Amd Agua o Operación Amd Agua. Bien, y en cuanto abres la carpeta encima de la mesita que hay al lado, iluminas con esas lamparitas de vidrio verde y echáis un vistazo a los papeles, dentro encontráis que se relata efectivamente una operación militar llevada a cabo, para ser exactos, en 1887. Se explica que en el informe que el ejército británico llevó a cabo una redada motivada por unas declaraciones juradas que relacionaban a una tal Sociedad para la Conservación de la Tradición Antigua. Este es el nombre traducido al inglés, obviamente el nombre, porque es una sociedad local. Sociedad para la Conservación de la Tradición Antigua. Una sociedad de aquí, local, del Cairo, ¿de acuerdo? Pues el informe, como digo, que motiva, en el que se explica el motivo de la redada, relaciona unas declaraciones juradas en las que se implica una tal Sociedad para la Conservación de la Tradición Antigua, relacionada al parecer con las desapariciones ocurridas en la región durante años, en esta región. Algunos testigos, de los que se recoge brevemente el testimonio, hablan de rituales en los que las víctimas eran sacrificadas a antiguas y oscuras deidades. Esta sociedad, cuya sede se situaba en el Cairo, pero a las afueras de la ciudad, estaba integrada casi únicamente por miembros de la tribu Amd Agua, incluyendo a su patriarca Hanum Rashidi. En el artículo se menciona además la dirección de esa antigua sede. En la batida o en la redada, 3 soldados británicos y 17 miembros de la sociedad murieron por heridas de bala o por el fuego que se desató durante el enfrentamiento, en el asalto a esa sede principal, porque la sede principal estaba aquí, a las afueras del Cairo, a pesar de que la mayor parte de los miembros de esa tribu habitaban, como ya sabéis, en esa colina, a unas 50 millas al sur. Bien, pues se detuvo en total a 54 miembros de la organización. El líder de los Amd Agua de la tribu, el patriarca Hanum Rashidi, fue arrestado y sentenciado a muerte por 8 cargos de asesinato en primer grado y fue ejecutado 2 años después, en 1889. Y ahí termina el informe sobre esa operación militar, esa redada. ¿Hay nombres de los que fueron arrestados y tal? Sí, aparecen. Todos han muerto ya, seguro. Eso es lo que iba a decir, por si alguno era más joven y está, yo qué sé, en la cárcel o algo. Lo cierto 30 es que... años en una cárcel egipcia. Chungamente, sí. Sí. Como poder podría ser, pero ¿no te suena ninguno de los nombres, Dot, de la lista de Agatha?
No, ya, si ya no es por eso, porque si estuviera en la lista de Agatha... Bueno, es verdad. No, en la lista de Agatha no, en la lista de los antiguos. Sí, bueno, Agatha tiene Pero- la lista de los Sí, dos, ¿no? de Parker y de Brown. No te Pero suena. tampoco, no, era más del palo tal. Y por un casual describen los rituales que consistían o algo. El informe no ahonda en esos detalles, más bien registra la acción llevada a cabo por la tropa británica que llevó a cabo la redada. Bueno, yo se lo comento a ellos, mirad, chicos, he encontrado esto. Bueno, me imagino que ya estáis los tres hace rato revisando los papeles, pasando uno a otro, viendo. Porque leer todo esto te ha llevado un ratito, claro, una vez que hallaste la carpeta. ¿Qué hacéis? Ahí supongo que habrá también registrado censado con censura y cosas hechas, ¿no? Para que no. Ujú. Y Ah, no, que no son Mike, americanos, ¿verdad? Mike agota el último trago de su pequeño vaso de ginebra, da un golpe sobre la mesa al ponerlo. Caramba, señor Lawrence, es una historia antigua. ¿Cómo sabía usted de todo esto? Ni yo quiero saber hasta dónde va a llegar esto, Smith. Así que, por favor, no me preguntes todavía. ¿Cree que la historia no terminó con esa operación? La gente de aquí todavía están muy acojonados por lo que hay en las colinas ahora mismo. Están haciendo una par de excavaciones arqueológicas y tienen verdadero pavor de lo que ocurre allí, y creo que es porque siguen teniendo miedo de esa sociedad de conservación de la tradición antigua. Vaya. Y eso 30 años después o 40 años después no tiene sentido, cuando la mayoría de los chavales que están trabajando en esa expedición no tienen esa edad siquiera, ni habían nacido cuando pasó eso. Smith, mientras te escucha, se dirige a un ventanal de este pequeño despacho y abre ese típico ventana persiana americana, típica que giras un poco y se levantan los pequeños paneles. Y mira, bien, creo que viene mi relevo ya, señor Lawrence. Sería mejor irnos de aquí. Sí, yo he tomado notas de lo que he considerado más Dice importante. mientras recoge los vasos, la pitillera y esconde eso todo primero, en un ¿no? cajoncito. Sí. ¿Es guapo el tierrón este? Como tú quieras, ¿cómo es, Mike Smith? Pues es guapetón, ¿qué cojones? Vale, y de hecho te ha echado el ojo un par de veces. De hecho notabas que se arrimaba un poco a ti cuando leía por encima de tu hombro cuando encontraste el informe y lo desplegaste encima de la mesa. Cuando termina su turno, ¿puede salir del cuartel? Claro, tenemos un permiso Yo los viernes miro a Parker. como hoy para ir a la ciudad a tomar un poco el aire. Pues me encantaría conocer la ciudad. ¿Sería tan amable de hacerme de guía? Señorita Parker, creo que la ciudad no se conoce en la habitación de un hotel. Verá, señorita Parker, yo no le recomendaría explorar demasiado la ciudad. Hubo disturbios hace un año y muchos egipcios no miran bien a los occidentales. Y una señorita, aunque yo le acompañe, no puedo garantizar su seguridad. Hay muchos barrios en el Cairo peligrosos. Pues nada, le cojo de la mejilla y le digo, ¡ay, tontorrón! Venga, hasta luego. Notas que le sube un poco el color y termina de guardar pues la botella de ginebra eso en el cajón, y veis que desde el otro lado ya alguien está intentando abrir la puerta, pero está con un pestillo, así que Smith descorre el pestillo rápidamente y dice: disculpe, estaba aquí con el oficial Lawrence, me había pedido revisar unos documentos, pero ya se iban. Bien, señor Lawrence, si puedo ayudar en algo más, no duden en hacérmelo saber, dice Smith. No, vamos, ya salimos contigo, no te preocupes. Ha abierto una ventana y he hecho así para que salga el humo del tabaco. Bien, ¿qué hacéis? Vamos para el hotel, que ya está anocheciendo seguramente, ¿no? Estará ya... Bueno, julio en el Cairo se tardará en anochecer, pero vamos Bien. ya tirando para el hotel, que seguramente esta gente habrán terminado ya de su andanza por la hemeroteca. De acuerdo, después de vuestro bronca visita a la sede de Al-Haram, creo que habíais dicho que ibais al Sefar también, ¿o me he equivocado? Podemos intentarlo en el Times. En el Times. Vale, yo diría que tenéis tiempo, porque entre que vuestros compañeros llegan arriba a la colina y hacen toda esta búsqueda. Entre los 10 minutos aunque los echaran. Sí, a vosotros os han echado rapidito. Bien, pues vayámonos a la sede del Times, edición Egipto. De acuerdo. Pues aquí os reciben con mucha más cordialidad. Un tal Copperfield, que es redactor principal del Times aquí, os recibe, y de hecho recibe efusivamente a Howard porque os conocéis desde hace años. Más de una vez has
disfrutado la noche del Cairo en tiempos mejores, menos hostiles, con él cuando erais más jóvenes. Así que te da un par de palmadas en el hombro, mira a Ágata, le besa la mano educadamente y le dice: bien, Howard, siempre que vienes es o para vaciar una botella, pero eso hace mucho año, porque necesitas un favor, así que a tus 50 y tantos yo diría que quieres algo de mí. ¿Qué pasa? Pues no está usted demasiado mal encaminado. Estamos haciendo una pequeña investigación, mi compañera y yo, acerca de leyendas y mitos de estas tierras. Por Y cierto, nos preguntábamos si podía disculpa mi ayudar. descortesía. Me disculpe mi descortesía, dice. ¿Y su nombre es? Dice mirando a Ágata, a tu compañera. Me llamo Agatha Christie, Ujú. y soy escritora, o por lo menos lo intento. Ah, interesante. Bienvenida. ¿Conocía ya el Cairo antes? ¿Había estado en Egipto, señora Christie? Estuve, pero de pequeña con mi madre. Pero ahora vengo a documentarme, quiero escribir mi próxima novela y quiero ambientarla en el Cairo y en alguna de las leyendas locales. Pues soy un amplio conocedor de las costumbres locales. Si puedo ayudarle en lo que sea, cuente conmigo. Bien, Howard, me decías que estás en una investigación. En una investigación, exacto, acerca de, sobre todo de ciertas maldiciones que he escuchado y que se rumorean sobre la colina de Upaz. Y recientemente nos han señalado evidencias sobre una presencia de una tribu antigua que se ubicaba en las cercanías. La tribu Andagua de Hijos del Chacal. Nos preguntamos si podría saber usted algo, si no Sinceramente, darnos acceso a la hemeroteca. no he oído hablar de esa tribu. Bueno, es una más de las docenas o cientos de tribus seguramente que han poblado esta región y que pueblan todavía. No me suenan especialmente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué interés tienes de repente en esas historias de viejas? Yo precisamente no, ya sabrá que soy un hombre de ciencia, pero han habido ciertos disturbios entre los trabajadores de la expedición. ¿Qué expedición? dejaron ¿Dónde has dicho que está exactamente? Upad Hill. ¿Sabrá dónde es? Estamos desenterrando una antigua necrópolis y sí. La colina que estaba desenterrando, en la necrópolis que estaba desenterrando el profesor Andrew Parker. Que en paz descanse. Exactamente. Sí, recuerdo que cubrimos la noticia de su fallecimiento. Y estuvieron muy alterados los trabajadores. No paraban de gritar cosas acerca de una maldición, de la cantidad de personas que fallecían por ya el deberías soldado. saberlo. Esa gente se asusta con cualquier historia antigua, con cualquier tumba, con cualquier maldición faraónica. ¿Eso es lo que tanto te interesa? Creemos que hay algo más detrás. Fue un fervor y un terror tal el de sus rostros. Creo que puede haber algo realmente detrás de todo esto. ¿Te refieres a un terror hace un par de años, cuando Andrew Parker dirigía la expedición, o ha ocurrido algo más? Tanto el terror que se despertó con todos estos accidentes en la expedición de Parker, como a algo más antiguo, a algo que pudiese Sí, pasar. creo recordar que hace un par de años, aparte del triste final de Parker, hubo algunos obreros que fallecieron. Bueno, no es algo tan extraño, pero sí, entiendo que todo eso puede haber generado cierta aura de temor respecto a ese lugar. Bueno, eso y obviamente su condición de lugar de enterramiento. Creo, como digo, que cubrimos aquella noticia hace un par de años y, bueno, fue un poquito, la verdad es que fue un poco sonado en el Cairo. Ya sabes que aquí lo sensacionalista vende bastante, precisamente por esa mentalidad de la gente local, bueno, y de los europeos que vienen aquí buscando historias. Supongo que tenemos todavía ejemplares en la hemeroteca de aquello. Es reciente, es de hace 2 o 3 años. Si quieres echar un vistazo, adelante. Perfecto. Pues si me hace el favor de acompañarme y de mostrarme dónde Yo no, está. estoy muy ocupado, Howard, lo lamento, pero... Ben, Julius,
Acompaña a Howard y a la señorita a la hemeroteca, a los archivos, que echen un vistazo tranquilamente a lo que necesiten, ¿de acuerdo? Bien, y el tal Julius, un muchacho joven de unos 20 y tantos años, os acompaña escaleras abajo donde tienen sus ejemplares antiguos, su hemeroteca almacenada en la sede del Times. Bien, ¿Y hasta, pues hasta cuándo es la primera entrada de la hemeroteca? Le pregunto te lo digo además. a Julius. No, porque lo de la... 1899 hasta 1000. El Times no tenía edición egipcia hasta 1899, cuando trasladó su sede principal de Alejandría a El Cairo. Así que hasta casi el 1900 en El Cairo no había edición local del Times. Por lo que es muy probable que la historia de la tribu no la tengan documentada. Claro. Bien, entiendo que vais a intentar buscar información sobre esa tribu y sobre lo ocurrido con la expedición Sobre de lo Parker. ocurrido hace 2 años, sí. Pues ya sabéis, señores, a buscar libros. Podéis hacer una tirada cada uno de los dos, porque Julius en este caso más bien está distraído con sus tonterías. Te ha quedado fuera en una sillita sentado leyendo Vale, algo. 40. Tengo 75, he sacado un 7. Eso es casi crítico. Sí, bueno, digamos que en Extremo. séptima edición el que pueda sacar la mitad o la quinta parte es lo que se te va a pedir en el caso de que la tirada sea difícil o extrema difícil. Si es dificultad normal, aunque tú saques cualquier cosa, salvo un 0-1 que es crítico, simplemente lo consideramos un éxito. Vale, Agatha. Claro. Buscar en papeles, documentos, libros, información escrita se te da muy bien. Y finalmente encuentras... Primero hablemos de lo que no encuentras. No encuentras ninguna referencia aquí, efectivamente el primer ejemplar es de 1899, acerca de esa tribu local que habéis mencionado. Pero sí que encuentras efectivamente información que cubrió... vamos a ver, que cubrió el asunto de la expedición de Parker. Hace 2 años, la expedición empezó arrancó hace 4 y finalizó hace 2 años. Bien, pues aparte de lo que ya sabéis, que es que efectivamente en junio de 1916, el profesor Andrew Parker descubre una necrópolis al sur del Cairo. Otro artículo recoge el fallecimiento de los 6 obreros por causa de un derrumbe en abril de 1918, mientras trabajaban en el yacimiento de Upat Hill, efectivamente. Lo que recoge el periódico es que al parecer las vigas que afianzaban la estructura de una tumba amplia excavada fallaron. Y ahí estaban 6 obreros que fallecieron por causa del derrumbe. También se menciona la muerte de Andrew Parker debido a unas fiebres repentinas en agosto de 1918. El cuerpo, fue después de fallecer en el hospital militar, fue repatriado a su Oxford natal poco después. Pero también se menciona que el ayudante personal de Parker, un tal Ibrahim Abdel, afectado por las mismas fiebres, salvó la vida al parecer, aunque no la cordura, siendo internado en un sanatorio mental del Cairo, Al-Hasuya, en marzo de 1918. Y en un tono algo sensacionalista, en algún artículo posterior se extiende acerca de la negra leyenda de Upat Hill y la tribu Awa. Es la única mención que encuentras, pero no se explica nada sobre esta gente, que vivió allí al parecer hasta finales del pasado siglo. Y la tradición relacionaba a esta tribu con toda clase de costumbres aberrantes, pero no se menciona ni de dónde vienen, ni qué pasó con ellos, ni nada. Ni lo que hacían específicamente. ¿Qué hacéis? Yo creo que tenemos información más que suficiente y dónde tirar el hilo, ¿no? Yo creo que sí, que habrá que ver si ellos han encontrado algo y habrá que acordar el siguiente movimiento. Muy bien, pues ¿qué hacéis entonces? ¿A dónde vais? Volvemos al hotel. Perfecto. Pues si os parece voy a Muchas hacer gracias, una pequeña elipsis. Bien. Y os voy a imaginar a los 4 reuniéndose a la hora de la cena en el gran salón comedor del Shepherd, esta vez degustando unas exquisitas gambas de Alejandría, famosas en todo Egipto.
con unas copas de vino, quizá, y a punto de poner sobre la mesa, nunca mejor dicho, vuestros respectivos hallazgos. Pero todo eso lo hablaremos en la siguiente sesión de Mitos, Tumbas y Sabios, pronto, muy pronto, antes de lo que pensáis. Chao. Hasta la próxima.